Muy buenas. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las medidas de posición, tema que continúa a las medidas de tendencia central, ya que están un poco ligadas a esta y obviamente nos hace una vinculación también con el tema que sigue sobre las medidas de dispersión, que es el tema que veremos a continuación. Después de este tema veremos las medidas de dispersión. Bien, las medidas de posición son medidas que nos informan acerca de la posición relativa que posee algún dato o algún sujeto de nuestra muestra con respecto a su grupo en general. Bien, en este caso, dentro de la distribución de frecuencia de variables. Es decir, estas nos van a indicar cuál es la situación o en qué situación de una puntuación particular con respecto a su grupo. Bien, es decir, cuál es la situación de esta puntuación con respecto a su grupo, utilizando a este mismo valor como marco de referencia. Para construir un índice de posición se debe dividir la distribución en números o en número de partes o secciones iguales entre sí en cuanto al número de observaciones. ¿Cuáles medidas de posición vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hay otras medidas de posición como los quintiles también, pero nos vamos a enfocar en esas tres. Bien, vamos principalmente a comenzar a trabajar con los percentiles, ya que el percentil pues es de las medidas de posición que abarca a todas las demás medidas de posición. Es decir, los percentiles abarcan las posiciones de los cuartiles, deciles, quintiles y de otras medidas de posición que no estén siendo mencionadas acá. Cuando hablamos de percentiles, esta se refiere a en este caso, al estadístico, que divide a mi conjunto de datos en 100 partes iguales. A esto también se le denominan centiles. Bien, y estos centiles o percentiles son 99 valores que posee la variable que me divide en 100 partes iguales la distribución de frecuencias. Es decir, independientemente de la cantidad de datos que yo tenga en mi distribución de frecuencias, pues los percentiles me dividen en 100 partes iguales este conjunto de datos. Los percentiles, en este caso P sub K, se denomina denotado por esta expresión P sub K, donde P indica obviamente la palabra percentil y K me representa cuál es el percentil que yo quiero calcular en este caso o del que estoy haciendo referencia. Y obviamente en este caso, K se va a referir a los porcentajes de sujetos que van a quedar por debajo de dicho valor. Entonces, K, como ya les había mencionado, pues puede asumir 99 valores, es decir, que puede asumir desde el valor 1 hasta el valor 99, dejando así el porcentaje indicado por debajo de sí. Una particularidad que tienen los percentiles es digámoslo así, su semejanza con otros estadísticos, en este caso con la mediana. El percentil 50 o P50 de una distribución deja por debajo de sí al 50% de los sujetos y por encima al otro 50%. Esto quiere decir que este percentil coincide exactamente con la mediana, tal cual como lo definimos en el tema anterior. De este modo, pues la mediana es uno de los 99 posibles percentiles de una distribución, la cual en concreto pues viene siendo el percentil 50. Recuerden que la mediana me divide una distribución de datos en dos partes iguales. Pues si los percentiles me lo dividen en 100 partes iguales y la mediana en 2, pues entonces, y la mediana me divide 50% por encima y 50% por debajo de los datos, pues los percentiles entonces, partiendo de este mismo concepto, pues la mediana se hace igual al percentil 50, ya que también el mismo percentil 50 me deja el 50% de los datos por encima del valor del percentil y al otro 50% también. Entonces, por este motivo,
debido a esto, para poder calcular o para nosotros calcular los percentiles, lo vamos a utilizar utilizando el mismo método expuesto por la mediana, obviamente con ciertas modificaciones, obviamente, ya que estamos utilizando ya un modelo o un método más general, bien, para poder calcular los percentiles. Para el cálculo de la posición del percentil utilizaremos la siguiente fórmula, tal como ustedes la ven aquí a la derecha en el, en el cilindro azul. Bien, vamos a utilizar n más 1 por k entre 100, donde n me representa la cantidad total de datos, k me representa el percentil que yo quiero o el percentil que se desea obtener, y en este caso dividido entre 100. Cuando la posición resultante, bien, porque recuerden, al igual que como ocurría con la mediana, podemos calcular una posición y el resultado de esta posición puede ser un valor, puede obviamente caer exactamente en un valor de la distribución, es decir, la posición resultante puede ser un valor entero y obviamente se toma inmediatamente el valor que se encuentra en dicha posición. Pero si la posición resultante no pertenece exactamente a un valor de la distribución, pues entonces se deberá interpolar el valor exacto de la distribución correspondiente a la posición del percentil encontrado, tal como hicimos con la mediana. Cuando la posición nos daba entre dos valores, pues utilizaban un método de interpolación para encontrar cuál era el valor que estaba justamente en el centro de esos dos valores. Lo mismo va a pasar aquí con los percentiles. No siempre se van a encontrar valores que estén justamente en el centro, pueden que estén más cerca de uno de los dos extremos. Pero para eso veremos con un ejemplo cómo podremos interpolarlos. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo para calcular los percentiles para datos no agrupados. Bien, para datos no agrupados. Bien, y vamos a ver, tenemos un conjunto de datos acá y se nos pide a nosotros calcular los percentiles 23 y 71. Aquí tenemos un conjunto de datos, de forma general, son números aleatorios, simplemente para fines para fines didácticos. Bien, estos números no representan nada, no tienen ninguna medida ni nada, simplemente un conjunto de números aleatorios para poder calcular los percentiles, para que ustedes puedan comprender. Ya más adelante, tanto en las prácticas y en este mismo video, habrá un ejercicio, un ejercicio de aplicación. El primer paso, tal cual como hicimos con la mediana, es ordenar el conjunto de datos. ¿Cuántos datos posee nuestra distribución? Posee 28 datos. Si usted quiere, lo puede contar. Bien, pero tenemos 28 cifras aquí en nuestra distribución. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar estos datos de menor a mayor. Eso es lo que debemos hacer, ordenarlos de menor a mayor. Ordenando estos datos de menor a mayor, pues quedan distribuidos de la forma que estamos viendo acá. Bien, el siguiente paso es calcular la posición del percentil 23, es decir, el percentil 23, ¿en qué posición se encuentra? Vamos a ver, vamos a calcularla a partir de la fórmula que ya le planteamos. En este caso, pues el percentil 23 será igual a n más 1, recuerden, n en este caso es 28. Por lo tanto, sería 28 más 1 por 23, que es la posición que estamos buscando, o el percentil en este caso que estamos buscando, entre 100. Al resolver esta operación, o sea, sumamos 28 más 1, resolvemos dentro del paréntesis primero, 28 más 1, esto nos da 29. Al multiplicarlo por 23 nos da 667. Cuando lo dividimos entre 100, note que la posición resultante es 6.67. Bien, es decir, el percentil se encuentra en la posición 6.67. Pero ¿qué pasa? Recuerde que las posiciones que tenemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 28. Entonces vamos a ver. Aquí está la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que la 667, la posición 667 se encuentra entre los valores 9 y 10.
Es decir, 9 porque es la posición número 6 y 10 porque es la posición número 7, porque recuerden que la posición que están buscando es la 6.67. Es decir, que está entre esos dos valores. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpolar el valor exacto dentro de que se encuentra entre 9 y 10, que es donde se encuentra el percentil 23? Para eso procedemos a localizar el valor del percentil 23. Vamos a localizar. Para poder determinar el valor que corresponde al percentil 23, pues hay que localizar los valores que se encuentran en la posición número 6 y 7 de los datos. ¿Cuáles son estos? 9 y 10, como yo les comenté. A una distancia de, entonces, el valor del percentil 23, ¿dónde se encuentra? A una distancia de 0.67 del primero al segundo, es decir, del primer valor al segundo, es decir, del 9 al 10. Está a una distancia de 0.67. ¿Cómo nosotros podemos entonces llegar entre 9 y 10 exactamente a la posición 0.67? Pues utilizando la siguiente expresión matemática para poder obtener el percentil. Lo primero que tenemos que hacer es colocar, en este caso, el valor que se encuentra en la posición, para este caso, el valor que se encuentra en la posición número 6. ¿Qué valor se encuentra en la posición número 6? El 9. Bien, más, ¿a qué distancia está del 9 el valor del percentil? A 0.67. Entonces le sumamos 0.67. Ese 0.67 lo vamos a multiplicar por la diferencia entre los valores que se encuentran en la posición 6 y 7, que en este caso la diferencia sería entre el 10 y el 9. Bien, entonces restamos 10 menos 9. Esto nos va a dar a nosotros, ¿cuánto? 1. Si lo multiplicamos por 0.67, ¿cuánto nos da? 0.67. Y 0.67 más 9, ¿cuánto nos da? 9.67. Quiere decir que el percentil 23 se encuentra, es igual a 9.67. Bien, el percentil 23 de los datos, de este conjunto de datos, se encuentra en la posición 6.67. ¿Y cuál es el valor que se encuentra en esa posición? Pues el 9.67 a través del método de interpolación. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso calcular el percentil 71. Bien, vamos a ver. Obteniendo el percentil 71 del mismo conjunto de datos, bien, recuerden, ya lo tenemos ordenado, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es calcular nuestro percentil, pero en específico para la posición 71. Pues procedemos nuevamente con la misma fórmula, 28 más 1 nos va a dar 29. En este caso lo multiplicamos por 71, que es la posición que estamos buscando, entre 100. Esto nos da 2059 y lo dividimos entre 100 y nos da un percentil, una posición de percentil de 20.59. Bien, ahora, aquí tenemos 28 valores. ¿Cuál valor, o en este caso, perdón, en específico, dónde está la posición 20.59? Pues entre el valor que está en la posición 20 y el valor que está en la posición 21. Vamos a contar entonces a ver cuáles son esos valores que se encuentran ahí. Entonces comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quiere decir que entre 32 y 34 está exactamente el percentil 71 o el valor del percentil 71, ya que el 32 está en la posición número 20 y el 34 en la posición número 21. Bien, como vemos aquí, para determinar el valor correspondiente al percentil 71 se localizan los valores que se encuentran en la posición 20 y 21 de los datos.
En este caso son 32 y 34. Y están a una distancia de 0.59 entre uno y otro. O es decir, desde el 32 al 34, el valor del percentil 71 está a una distancia de 0.59. Y procedemos nuevamente, bien, a interpolar. Colocamos el valor que está en la posición número 20. Recuerden que el percentil es 20.59, pues colocamos el valor que está en la posición número 20, que en este caso es el 32. Bien, más. ¿A qué distancia está? A 0.59. Bien, está a 0.59. Ese 0.59 lo multiplicamos por la diferencia de, en este caso, de los dos valores que se encuentran en la posición 20 y 21, que es 32 y 34. Restamos 34 menos 32, eso nos va a dar a nosotros ¿cuánto? 2. Al multiplicar 2 por 0.59, eso nos va a dar a nosotros 1.18. Ese 1.18 se lo sumamos a 32 y ¿cuánto nos va a dar? 33.18. Quiere decir que el percentil 71 se encuentra en el valor 33.18. ¿Y qué quiere decir todo esto? Tanto, o sea, al final, este resultado de 33.18, ¿qué quiere decir? Pues de que el 71% de los datos tienen un valor inferior a 33.18. Eso es lo que quiere decir. Igual que con el ejemplo anterior del percentil 23. Quiere decir que el 23% de los datos tiene un valor inferior a 9. ¿Cuánto nos dio? 9.64. 9.64. Bien, o podemos interpretarlo de otra forma. Bien, el 23% de los datos tiene un valor máximo, por ejemplo, tiene un valor máximo de 9.64. O como aquí, el 71% de los datos tiene un valor máximo de 33.18. Es decir, lo podemos interpretar de cualquiera de esas dos formas. Vamos a ver ahora los percentiles, pero para datos agrupados. Bien, para datos agrupados. Fíjense aquí la fórmula que tenemos. Si se percatan, la fórmula es muy parecida o prácticamente casi igual. Fíjense que posee prácticamente todos los elementos de la fórmula de la mediana. Bien, lo único que obviamente, como estamos utilizando una fórmula más generalizada, pues por lo tanto hay unos ligeros cambios. Y el ligero cambio que hay es simplemente en el cálculo de la posición en la que se encuentra, en este caso, el estadístico que estamos calculando, que es el percentil. La posición aquí, ya para la mediana, recuerden que era n entre 2. Pues aquí para los percentiles será n por k entre 100, simplemente. Después todo lo demás se mantiene igual y con el mismo concepto de como lo hicimos en la mediana. L sub i, que es el límite inferior del intervalo en el que debe caer el percentil o en el que se encuentra el percentil. El n por k entre 100 será el lugar, en este caso, o el intervalo, en la columna de frecuencia acumulada en la que debe caer el percentil, que es la donde se encuentra. FI menos 1, recuerdan, la frecuencia acumulada anterior al percentil. F sub I, frecuencia simple del intervalo donde cae el percentil. Y AC es el intervalo de clase o la amplitud de clase, bien, con la que estamos trabajando o la que posee nuestra distribución de frecuencia. Estos son ya conceptos que ustedes trabajaron en la mediana. Bien, vamos a ver entonces. Vamos aquí a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos para obtener la mediana en nuestro video anterior. En la siguiente tabla, pues se muestran las puntuaciones agrupadas de una clase de 50 alumnos.
En este caso se posee en una prueba de una puntuación que ellos obtuvieron en una prueba de inglés. Bien, que eso nos pide a nosotros, pues calcular el percentil 85. Entonces, aquí se tienen los datos. Bien, fíjense que los datos son los mismos que utilizamos en la mediana. Bien, el primer paso es obviamente calcular la posición en la que se encuentra el percentil. N por K entre 100. N, ¿cuánto es? 50 por 85, que es el percentil que estamos buscando. 50 por 85 entre 100. Al realizar este proceso nos da 42.5. Bien, ahora, ¿en cuál clase se encuentra la posición 42.5? Bien, pues el 42.5 se ubica en las frecuencias acumuladas en el intervalo que va de 90 a 95. Bien, a este intervalo se le va a denominar la clase que contiene el percentil K, en este caso el percentil 85 en específico. ¿Por qué en esta clase? Pues recuerden, aquí, como hicimos con el mismo proceso de la mediana, ¿cuál es la posición que estamos buscando? La 42.5. ¿Cuál es la frecuencia acumulada que posee o que contiene esa frecuencia, esa posición, perdón? Pues la del 45 es la que posee la posición 42.5. Fíjense que el 58 no lo contiene, el 38, perdón, no lo contiene. Pues por lo tanto, pues en nuestra frecuencia acumulada tomamos la primera frecuencia que contiene la posición que estamos buscando. En este caso es la del 45 y esa frecuencia pertenece a la clase de 90 a 95. El siguiente paso, determinar la frecuencia acumulada anterior. En este caso es igual a 38. Si mi frecuencia acumulada en la que se encuentra la posición del percentil 85 es 45, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior a esta? Pues 38. Entonces, esa va a ser mi frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta? Recuerden que sería, en este caso, la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil, que en este caso es 7. Bien, ¿cuál es el tamaño del intervalo? Fácil, en este caso es 5, porque ya lo habíamos tratado de ejercicios anteriores, pero lo podemos hacer fácil. 95 menos 90, eso nos da 5 a nosotros. Entonces tenemos una amplitud de 5. Y ya tenemos todos los datos para construir nuestra fórmula. Entonces, vamos a ver. Sustituyendo los valores en nuestra fórmula, tenemos el límite inferior de nuestro intervalo, que es 90. Lo colocamos acá. 90 más K por N entre 100. Recuerden que nos dio 42.5. Bien, como dice la fórmula, 42.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 38. Esto lo dividimos entre la frecuencia simple, que es la 7, la frecuencia simple o absoluta, y esto lo multiplicamos por 5, que es nuestra amplitud de clase. Resolviendo esto, 42.5 menos 38 nos da 4.5. Al dividirlo entre 7, multiplicarlo por 5. Bien, tenemos entonces un resultado de 0.643 por 5. Bien, el resultado es dividir esto. 4.5 entre 7 nos da 0.643 por 5 nos da 3.21. Al sumárselo a los 90, que es nuestro límite inferior, pues vamos a tener entonces un resultado de 93.21 puntos. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir ese 93.21 puntos? Que el 85% de los estudiantes, recuerden que como estamos buscando el percentil 85, recuerden que esto representa un porcentaje. Entonces quiere decir que el 85% de los estudiantes obtuvieron una calificación máxima de 93.21 puntos. Bien, esto es lo que podemos decir con relación al percentil 85. Y fíjense, en este caso, como en este ejercicio de aplicación, lo podemos ver a partir ya de los datos agrupados.
Continuando entonces con las medidas de posición, pues tenemos los cuartiles. Bien, los cuartiles son tres valores. En este caso, recuerden su nombre, como dice cuartiles, me va a dividir mi distribución de datos en cuatro partes iguales. Pues por lo tanto, hay tres valores, o en este caso los cuartiles, son tres valores de la distribución que me dividen mi conjunto de datos en cuatro partes iguales. Vamos a tener el primer cuartil, representado como Q1, Q2, que será el segundo cuartil, y Q3, el tercer cuartil. ¿Cuáles son las características de los cuartiles? Bueno, el primer cuartil, como un conjunto, como me lo está dividiendo en cuatro partes iguales, cada cuartil me representa un 25% de los sujetos. Bien, entonces, el primer cuartil, que se representa como Q1, pues deja por debajo de sí al 25% de los sujetos o de los datos y al otro, y entonces el resto, que es el 75%, lo deja por encima. Entonces, como podemos ver fácilmente, como estamos hablando de un 25% de los sujetos, yo puedo, entonces, yo puedo calcular mi cuartil 1 haciéndolo con el percentil correspondiente al cuartil 1. ¿Qué percentil se corresponde con el cuartil 1? Pues el percentil 25, ya que como el cuartil 1 me representa el 25% de los datos que están por debajo, pues el percentil 25 también. Entonces, son comparables, o en este caso, estos dos estadísticos, estas dos medidas de posición son iguales. Es decir, puedo calcular tanto cuartil 1 como lo puedo hacer como percentil 25 y es igual, va a ser el mismo resultado. Lo mismo pasa con el segundo cuartil. El segundo cuartil entonces lo que hace es que me deja al 50% de los datos, es decir, ahora vamos aumentando de 25 en 25. Entonces, como me deja por debajo al 50% de los datos, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el 50% de los datos, ¿a qué es equivalente? A la mediana. Y la mediana también, ¿a qué es equivalente? Como lo dijimos en los percentiles, al percentil 50. Pues por lo tanto, la mediana es igual al cuartil 2 y es igual al percentil 50. Y por último, vamos a tener el tercer cuartil. En este caso, le aumentamos 25% más. En este caso, sería el 75% de los datos que están por debajo y me deja al 25% por encima. Pues entonces, el percentil 75, que me representa el 75% de los datos, es equivalente al cuartil 3. Bien, es equivalente al cuartil 3. Entonces, debido a esta equivalencia que hay con los percentiles, o sea, tanto de los cuartiles con los percentiles, pues para el cálculo de los tres cuartiles, lo que vamos a es a utilizar el método propuesto por los percentiles. Bien, es decir, cuando se nos solicite calcular el cuartil 1, 2 o 3, pues entonces simplemente podemos utilizar el percentil equivalente a este. Percentil 25, percentil 50 o percentil 75. Es decir, cuartil 1 con P25, con el percentil 25. Cuartil 2 con el percentil 50 y cuartil 3 con el percentil 75. Por otra parte, los cuartiles, o sea, los cuartiles son muy utilizados, es decir, tienen su uso es muy amplio y estos se utilizan para construir índices para el estudio de la variabilidad de una distribución de frecuencia, como lo veremos más adelante, ya en el siguiente tema. Otra medida de posición son los deciles. Bien, los deciles, en este caso, como su nombre lo indica, ¿verdad? De 10, son, en este caso, es una distribución o son 9 valores que me dividen en 10 partes iguales la distribución de datos. Estos se representan como D sub I, donde I me representa de 1 hasta 9, o en este caso D sub K, es lo mismo. Bien, el decil 1 me representa, o en este caso, el 10% de los datos, es decir, deja por debajo de sí al 10% de los datos. Y obviamente por encima, me deja por encima al 90%. Y así sucesivamente, el decil 2 al 20, el decil 3 al 30, y así sucesivamente hasta el decil 9, que deja por debajo de sí al 90% de los sujetos. Sabiendo esto, entonces, pues podemos nuevamente identificar la equivalencia de cada decil con su correspondiente percentil. Pues por lo tanto, el decil 1 equivale al percentil 10.
el decil 2 al percentil 20, al percentil 3 al percentil 30 y así sucesivamente hasta llegar al decil 9 que equivale al percentil 90. Bien, es decir, los deciles también lo podemos calcular a partir de los percentiles, simplemente identificando su equivalencia. Por lo tanto, también entonces podemos calcular los deciles a partir de los percentiles correspondientes, tal como podemos ver aquí en esta pequeña tabla resumen. Fíjense cómo desde D1 hasta D9 se identifican los percentiles equivalentes a ellos y ya para los cuartiles, en este caso, cuartil 1, 2 y 3 se tiene también los percentiles equivalentes a estos cuartiles. Bien, ¿cuál es el método de trabajar? Simplemente, independientemente de lo que se te pida, ya sea percentil, cuartil o decil, pues simplemente trabajar con los percentiles de forma general, ya que el percentil pues abarca y engloba a todos los demás, a todas las demás medidas de posición. Si se nos pide un cuartil 3, pues utilizar la fórmula para calcular el percentil 75. Y obviamente esto será el mismo resultado y la misma interpretación. Que se nos pide el decil 7, pues entonces utilizar el percentil 70 y así sucesivamente. Bien, jóvenes, espero que este video les haya sido de utilidad y les estaré dejando sus asignaciones en la plataforma. Muchas gracias y hasta nuestra próxima clase.